Creepypasta 7 El rastrillo, de Rake, http://es.creepypasta.wiki.com/wiki/d/d/por 122 el/rastrillo por 122. Durante el verano de 2003, los eventos en el noreste de los Estados Unidos que involucraron a una extraña criatura parecida a un humano despertaron un breve interés de los medios locales antes de que se promulgara un aparente apagón. Se dejó poca o ninguna información intacta, ya que la mayoría de los relatos en línea y escritos de la criatura fueron misteriosamente destruidos. Principalmente enfocados en el estado rural de Nueva York y una vez encontrados en Idaho, los autoproclamados testigos contaron historias de sus encuentros con una criatura de origen desconocido. Las emociones iban desde niveles extremadamente traumáticos de miedo e incomodidad hasta una sensación casi infantil de alegría y curiosidad. Si bien sus versiones publicadas ya no están registradas, las memorias se mantuvieron poderosas. Varias de las partes involucradas comenzaron a buscar respuestas ese año. A principios de 2006, la colaboración había acumulado casi 2 docenas de documentos que databan entre el siglo XII y el presente, abarcando 4 continentes. En casi todos los casos, las historias fueron idénticas. Estuve en contacto con un miembro de este grupo y pude obtener algunos extractos de su próximo libro. Una nota de suicidio. 1964. Mientras me preparo para quitarme la vida, siento que es necesario calmar cualquier culpa o dolor que haya introducido a través de este acto. No es culpa de nadie más que él. Por una vez me desperté y sentí su presencia. Y una vez que desperté y vi su piel. Una vez más, me desperté y escuché su voz, y lo miré a los ojos. No puedo dormir sin miedo a lo que podría despertar después. No puedo despertar. Adiós. Se encontraron en la misma caja de madera 2 sobres vacíos dirigidos a William y Rose, y una carta personal suelta sin sobre. Querida Linnie, he orado por ti. Él pronunció tu nombre. Una entrada en el diario, traducido del español. 1880. Tengo la experiencia del mayor terror. He experimentado el mayor terror. He experimentado el mayor terror. Veo sus ojos cuando cierro los míos. Son huecos. Negros. Me vieron y me atravesaron. Su mano húmeda. No dormiré. Su voz, texto ininteligible. El diario de un marinero. 1691. Vino a mí mientras dormía. Desde el pie de mi cama sentí una sensación. Él se llevó todo. Debemos regresar a Inglaterra. No volveremos aquí a petición del rastrillo. De un testigo. 2006. Hace 3 años, acababa de regresar de un viaje desde las cataratas del Niágara con mi familia el 4 de julio. Todos estábamos muy cansados después de un largo día de manejo, así que mi esposo y yo pusimos a los niños en la cama y lo llamamos una noche. Aproximadamente a las 4 am, me desperté pensando que mi marido se había levantado para usar el baño. Usé el momento para robar las sábanas, solo para despertarlo en el proceso. Me disculpé y le dije que pensé que él se levantó de la cama. Cuando se giró para mirarme, jadeó y levantó los pies del borde de la cama tan rápido que su rodilla casi me tiró de la cama. Luego me agarró y no dijo nada. Después de ajustarme a la oscuridad durante medio segundo, pude ver qué causaba la extraña reacción. Al pie de la cama, sentado y de espaldas a nosotros, había lo que parecía ser un hombre desnudo, o alguna clase de perro enorme sin pelo. Su posición del cuerpo era inquietante y antinatural, como si hubiera sido golpeada por un automóvil o algo así. Por alguna razón, no me asusté al instante, pero me preocupaba más su condición. En este punto, estaba bajo la suposición de que debíamos ayudarlo. Mi esposo estaba mirando por encima del brazo y la rodilla, metido en posición fetal, de vez en cuando me miraba antes de regresar a la criatura. En un frenesí de movimiento, la criatura se revolvió por el costado de la cama, y luego se arrastró rápidamente en un movimiento agitado a lo largo de la cama hasta que estuvo a menos de un pie de la cara de mi marido. La criatura estuvo completamente en silencio por unos 30 segundos, o probablemente más cerca de 5, parecía un momento, solo mirando a mi marido. La criatura colocó su mano sobre su rodilla y corrió hacia el pasillo, dirigiéndose a las habitaciones de los niños. Grité y corrí hacia el interruptor de la luz, planeando detenerlo antes de que dañara a mis hijos. Cuando llegué al pasillo, la luz del dormitorio era suficiente para verlo agachado y encorvado a unos 6 metros de distancia. Se dio la vuelta y me miró directamente, cubierto de sangre. Activé el interruptor en la pared y vi a mi hija Clara. La criatura bajó corriendo las escaleras mientras mi esposo y yo corrimos a ayudar a nuestra hija. Ella estaba muy malherida y habló una vez más en su corta vida. Ella dijo, él es el rastrillo. Mi esposo condujo su auto a un lago esa noche, mientras trataba de llevar a nuestra hija al hospital. Ellos no sobrevivieron el accidente. Al ser una ciudad pequeña, las noticias se difundieron rápidamente.
La policía fue útil al principio, y el periódico local también despertó un gran interés. Sin embargo, la historia nunca se publicó, y las noticias de la televisión local nunca siguieron. Durante varios meses, mi hijo Justin y yo nos quedamos en un hotel cerca de la casa de mis padres. Después de que decidimos regresar a casa, comencé a buscar respuestas yo misma. Eventualmente localicé a un hombre en la próxima ciudad que tenía una historia similar. Nos contactamos y comenzamos a hablar sobre nuestras experiencias. Sabía de otras 2 personas en Nueva York que habían visto a la criatura a la que ahora nos referimos como el rastrillo. A nosotros 4 nos llevó 2 años seguidos de cazar en internet y escribir cartas para llegar a una pequeña colección de lo que creemos que son las historias del rastrillo. Ninguno de ellos dio detalles, historia o seguimiento. Un diario tenía una entrada que involucraba a la criatura en sus primeras 3 páginas, y nunca lo volvió a mencionar. El registro de un barco no explicaba nada del encuentro, y solo decía que el rastrillo les había dicho que se fueran. Esa fue la última entrada en el registro. Hubo, sin embargo, muchos casos en que la visita de la criatura fue una serie de encuentros con la misma persona. Varias personas también mencionaron que se les hablaba, mi hija incluida. Esto nos llevó a preguntarnos si el rastrillo nos había visitado a alguno de nosotros antes de nuestro último encuentro. Instalé una grabadora digital cerca de mi cama y la dejé funcionando toda la noche, todas las noches, durante 2 semanas. Analizaba tediosamente los sonidos de mí rodando en mi cama cada día cuando me despertaba. Al final de la segunda semana, estaba bastante acostumbrada al sonido ocasional de sueño mientras me desdibujaba a través de la grabación a 8 veces la velocidad normal. Esto todavía tomó casi 1 hora todos los días. El primer día de la tercera semana, pensé escuchar algo diferente. Lo que encontré fue una voz chillona. Fue el rastrillo. No puedo escucharlo el tiempo suficiente como para comenzar a transcribirlo. No he dejado que nadie lo escuche todavía. Todo lo que sé es que lo escuché antes, y ahora creo que habló cuando estaba sentado frente a mi esposo. No recuerdo haber escuchado nada en ese momento, pero por alguna razón, la voz en la grabadora me devuelve inmediatamente a ese momento. Los pensamientos que deben haber pasado por la cabeza de mi hija me enojan mucho. No he visto al rastrillo desde que arruinó mi vida, pero sé que ha estado en mi habitación mientras yo dormía. Lo sé y temo que una noche me despertaré y lo veré mirándome.